Bienvenidos de vuelta. Yo soy Luis Cruz y en esta serie estamos leyendo 52 libros de autoayuda o de superación personal para encontrar algunas enseñanzas y otras cosas que nos puedan servir de esos libros, ver si realmente valen la pena o solo están ahí para adornar nuestros libreros. Esta es la semana 10. Si quieren ver el capítulo anterior, va a aparecer arriba. Actualmente estoy viendo El Juego del Calamar y Alice in Borderland, que si no saben son dos series que están disponibles ahorita en Netflix y que son bastante buenas, se las recomiendo, pero muy violentas y deprimentes. Así que esta vez decidí buscar algo alegre que me pusiera de buenas. Y hoy vamos a hablar sobre un libro que de hecho en Amazon lo describen como el Principito del siglo XXI o una fábula moderna. Entonces, no es poca cosa. Se dice que además de ser un libro, es una obra de arte y que puede ser leído por un niño de 8 años o por un anciano de 90. Vamos a ver si es verdad. Es un libro muy corto, muy sencillo, y le voy a dedicar demasiado tiempo probablemente, pero honestamente, aunque vale la pena y no les voy a decir que no lo compren, creo que no va a tener el impacto de un Principito o algún libro clásico de ese tipo. El libro se llama The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, o El niño, el topo, el niño, el topo, el zorro y el caballo, que ese es mi primer tema con el libro, pero bueno, ya después hablaremos de eso, el título. Y no, de hecho vamos a hablar de eso de una vez, el título. Sería lo último que voy a criticar de un libro, normalmente es algo que da igual, pero desde mi punto de vista, aunque hay muchos títulos que utilizan el nombre del protagonista o de uno de los personajes para nombrar al libro en sí, como puede ser Gog o Fausto o Drácula, el mismo Principito, son nombres propios, o en el caso del Principito es una especie de nombre propio. Aquí estamos hablando de que el autor simplemente tomó sus 4 personajes y dijo: los voy a listar y ese es mi título, bye, ¿no? Cuando sus 4 personajes son muy genéricos: el niño, el topo, el zorro y el caballo. Entiendo por qué lo hace. Dejar estos personajes genéricos nos hace ver que son parte de todos nosotros, son una parte de nuestra personalidad o una forma de ser. No necesariamente son personajes como tales, pero no quita el hecho de que es un libro con un título extremadamente largo, difícil de recordar, súper olvidable, no tiene ningún impacto, por lo menos para mí, simplemente es una lista de personajes, no me parece un buen título. Y aunque el libro ha vendido millones de copias, obviamente no tengo idea de lo que estoy hablando desde un punto de vista de marketing, yo hubiera elegido un título un poquito más interesante tal vez. Pero bueno, ni siquiera les he dicho lo que es el libro en sí. Es un libro que trata sobre la amistad de un niño, un topo, un zorro y un caballo. Aunque en realidad yo diría que el libro no tiene historia, son como ideas aisladas que el autor intenta juntar de una forma un poco libre. No es muy claro que exista una historia. Y además, los pensamientos son separados, o estas ideas, reflexiones son separadas por cada página. Les voy a mostrar algunos ejemplos en pantalla durante este video. La idea simplemente es, o lo que hace diferente al libro es, uno, que tiene ilustraciones, y las ilustraciones son muy buenas porque el autor, más que como escritor, es reconocido como ilustrador, y van a ver que son ilustraciones que se ven muy impresionantes, la verdad son muy agradables. Y además todo está escrito a mano, todo lo hizo en tinta, entonces es un libro estéticamente muy especial y que tiene, desde mi punto de vista, un impacto mayor si se ve en papel. Yo no lo tengo en papel, pero estoy seguro de que la versión impresa debe ser mucho más interesante en este caso. Normalmente yo diría que hay que tener todo en digital, pero este libro en específico creo que en papel impreso debe verse mucho mejor que en mi caso como yo lo vi, que fue en la versión digital. Y es así que les puedo decir, como comentaba, el autor es más bien reconocido como ilustrador. Y en 2019, a través de una campaña de crowdfunding y por temas de recomendaciones de sus redes sociales, en 2019 decidió escribir este libro. Y hace un par de meses acaba de salir una versión en español, que les voy a dar un link abajo por si les interesa. Y como les decía, recomiendo que si van a adquirirlo,
adquieran la versión física, porque creo que en este caso específico es mucho mejor. Y ahora, sobre las comparaciones con El Principito, creo que no es raro, considerando que es un libro que tiene ilustraciones, que el protagonista es un niño, aparece un zorro, los animales hablan de alguna manera, el autor se comunica directamente con el lector en la primera parte del libro, nos habla directamente, y también al final, muy similar que en El Principito. Es un libro corto, sencillo, pensado desde niños, adultos, ancianos, lo que sea. Tiene muchas similitudes con El Principito en ese sentido, y por eso entiendo que no es raro que se hayan hecho las comparaciones. Pero esta es la parte que me molesta un poco, porque tal vez, como algunos saben, se han visto videos anteriores, El Principito es uno de mis libros favoritos, y no creo que el niño, el topo, el zorro y el caballo tenga el impacto del Principito a futuro, ni se vaya a convertir en un clásico como lo es El Principito. Voy a dejar de llamarle al libro por su título. Es un título ridículo, lo siento. Le voy a llamar Este Libro a partir de ahora. Y la primera razón por la que creo que no son comparables es que este libro no tiene una historia, realmente. Como les decía, parecen ser ideas aisladas, pensamientos aislados. No es que no sean válidos, son pensamientos totalmente válidos, interesantes, a veces que nos hacen reflexionar, pero son ideas aisladas, no es una historia. Contra El Principito, que sí nos muestra la madurez y el desarrollo de un personaje con un principio, un desarrollo y un desenlace, este libro no tiene eso. Y ahora, sobre esas enseñanzas específicamente que nos da el autor en este libro, creo que son buenas, creo que son interesantes, creo que son valiosas, como se los había dicho. Una de ellas, por ejemplo, pedir ayuda no es rendirse, sino negarse a rendirse. Creo que eso es algo valioso, pero no es una idea realmente profunda. El autor nos está diciendo exactamente lo que quiere que entendamos a través de su forma de escribir. No nos está no nos está presentando una analogía, una metáfora, no nos está haciendo pensar, simplemente nos dice: esto es lo que creo sobre este tema, ¿no? Y me parece bien, pero El Principito lo que tiene, desde un punto de vista que lo distingue de otros libros que pueden leer niños o que pueden leer personas que no leen normalmente, o que lo hacen un libro sencillo pero muy valioso y profundo, es que las historias que cuenta, aunque son sencillas, tienen siempre un fondo más complejo, tienen una explicación más interesante, llevan a discusión. Este libro no. Este libro simplemente nos da consejos muy específicos, muy claros, ideas muy abiertas, muy obvias, si lo quieren ver así, y no le quito valor a este libro, simplemente creo que no son comparables por esa razón tampoco. Y aquí viene un tema que yo repito siempre cuando me refiero al Principito, es que El Principito es una historia o un mensaje complejo, pero contado o transmitido de una forma simple. Y este libro creo que también sabe transmitir su mensaje de una forma simple, pero el mensaje en sí es simple. No es un mensaje complejo como el del Principito. No sé si queda claro eso, pero al final, aunque ambos libros son sencillos de leer, creo que uno tiene un mensaje mucho más complejo que el otro. Otro tema que distingue a ambos libros, y creo que ya este video se volvió una comparación de ambos libros, porque bueno, si es El Principito del siglo XXI, lo tengo que comparar. Los personajes no se desarrollan realmente en este libro, no son personajes como tal, no tienen personalidad, simplemente representan ciertas emociones o ciertas características de las personas. El niño es inseguro, pero es amoroso. El topo es inteligente, pero es glotón, le encanta el pastel, lo mencionan varias veces. El zorro es desconfiado, es callado, pero después se vuelve muy fiel. El caballo representa sabiduría, fuerza, es el animal más grande que han visto todos ellos, pero además es una persona tenaz. Bueno, no es una persona, es un personaje tenaz. Y ya, digamos que cada uno de ellos representa una parte de la vida o una forma de ser, como les comentaba. A diferencia del Principito, que cada personaje representa muchas más cosas
tiene momentos difíciles, momentos de duda, como puede ser la Rosa. Simplemente empieza siendo extremadamente vanidosa y después se arrepiente de la forma en que trata al Principito. El Principito madura durante el libro, el autor madura durante el libro, y eso me gusta. Los personajes mutan, los personajes crecen, y eso no pasa en este libro. Y por último, el Principito tiene momentos tristes, momentos alegres, momentos más divertidos, momentos de reflexión. Es un libro que nos hace sentir diferentes emociones, aunque es muy corto, a diferencia de este libro, que presenta un mensaje positivo todo el tiempo. Y yo no estoy en contra de eso, me parece excelente que tenga un mensaje positivo, pero es un mensaje absolutamente positivo, no hay un momento difícil. Está bien, nada más hay que entender que si el mensaje que estamos transmitiendo es 100% positivo, no por eso quiere decir que las cosas negativas no existen. Simplemente, si estamos en ese momento de la vida en que necesitamos un mensaje simplemente para hacernos sentir mejor, este es el libro correcto. Pero el aprendizaje viene también de las cosas malas. Entonces creo que el Principito ahí lo aventaja también por mucho. Entonces para mí este libro más bien es una compilación de poesía libre con excelentes ilustraciones y con un mensaje muy positivo y no por eso menos valioso. Yo recomendaría que lo usen como un muy buen regalo para una persona que está pasando un momento difícil. Creo que alguien que está en un momento realmente difícil puede sentirse alegre de recibir un regalo de este tipo. Es un libro que seguramente, como les comentaba, impreso debe ser muy bonito. Y además no tiene nada de malo. Los mensajes son positivos y son buenos. Si queremos realmente utilizar este libro como un medio para invitar a alguien a crecer, a desarrollarse, a madurar, el Principito es muchísimo mejor. Entonces, para mí no es el Principito del siglo XXI, lo siento. Espero que algún día exista ese libro que pueda sustituir al Principito tal vez. Por lo pronto no es este, pero no por eso le quito valor. Creo que es un libro especialmente positivo y con una presentación increíble. Les dejo un link abajo por si quieren adquirir el libro. Les recomiendo la versión impresa una vez más. Si les gustó el video, denle like. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Y nos vemos la próxima semana. Por cierto, el video de la próxima semana va a estar un poco denso. Esperemos que no esté muy pesado, pero va a estar interesante. Se los recomiendo.